A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Su pastor y amigo Sergio Cabello, para como siempre llevar una enseñanza corta en cuanto a tiempo, pero grande y muy grande en significado. Hoy quiero hablar acerca de los profetas. Comienzo diciendo que en el tiempo actual hay verdaderos profetas como falsos profetas, así como los hubo en el tiempo del Antiguo Testamento. De eso quiero hablar hoy, porque veo que se está abusando del don de profeta y que en la mayoría de los casos, según la experiencia y lo que yo he visto, de 10 profetas o que se dicen profetas, aproximadamente 2 son verdaderos profetas y los otros no llegan a esa categoría de profeta, pero que por las emociones, por la falta de conocimiento, mucho pueblo de Dios lamentablemente queda engañado, queda confundido en el menor de los casos. Y esta enseñanza que llevo es con la intención de aclarar siempre a la luz de las Escrituras lo que la Biblia habla sobre la profecía y sobre el profeta y todo lo relacionado con este tema. Por lo tanto, ruego su atención y comienzo citando la palabra en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Me paro acá. Fíjense lo que está diciendo este pasaje, que Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, ya se cerró el canon de revelaciones, de profecías, en el sentido de que son palabras que hay que considerarlas a la luz de la misma autoridad que la Biblia, y resulta que no. Aquí dice que la última opción, por decirlo así, que Dios habló a la humanidad fue por medio de Jesucristo. Antes Dios hablaba por los profetas de muchas maneras y de muchas formas, pero ahora en estos últimos tiempos dice que ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, ya no hay nuevas revelaciones. Pastor, ¿usted cree que hay profetas en este tiempo? ¿Verdaderos profetas? Sí, pero lamentablemente abundan los falsos profetas, así como abundan los falsos maestros, como abundan los falsos pastores, como abundan los falsos evangelistas y abundan los falsos apóstoles también. Pero gracias a Dios que el hecho de que haya falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas, falsos evangelistas y falsos pastores no anula los que son verdaderos, levantados por Dios, y damos gracias a Dios por eso. Por eso le estoy diciendo que en el Antiguo Testamento la mayoría de los profetas venían con palabras de Dios y comenzaban diciendo: así dice el Señor. Usted lo puede leer en el libro de Isaías, en el libro de Jeremías, en el libro de Ezequiel, y otros profetas decían: vino a mí palabra del Señor diciendo. Fíjese la importancia de cómo comenzaban diciendo los profetas del Antiguo Testamento, los verdaderos profetas: así dice el Señor, y soltaban la palabra que Dios le había dado. Así dice el Señor. Otros decían: vino a mí palabra del Señor o de Jehová diciendo, y soltaban la palabra. Pero ahora en el Nuevo Testamento
Esa expresión cambió. ¿Sabe por qué cambió? Porque ahora no es que vino palabra del Señor a mí, ahora es que nosotros somos ahora los hijos de Dios, lo que hemos creído de verdad, lo que Dios nos apartó de las tinieblas a la luz admirable, a lo que Dios justificó, a lo que Dios santificó y a lo que Dios glorificó. Ahora somos templo y morada del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo vive en nosotros. No es que viene a traernos una palabra. Entonces, así dice el Señor, es parte del Antiguo Testamento, porque venía palabra de afuera hacia adentro. ¿Se da cuenta? La diferencia que le estoy hablando. Y se lo voy a demostrar por la Escritura. En el Nuevo Testamento, usted no encuentra ni una vez la palabra, así dice el Señor. Pero mire cómo aparece ahora, porque ahora ministra el Espíritu Santo de Dios. En Hechos capítulo 11, verso 28, dice, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, o sea, está hablando de uno de los profetas, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Claudio era el emperador romano para aquel entonces. Mire cómo dice la Escritura, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu. Fíjese, Agabo, que era un profeta probado, un profeta verdadero, no se puso a decir, así dice el Señor. Vino mi palabra de Jehová diciendo, así decían los del Antiguo Testamento. Pero ahora es el Espíritu Santo que da la palabra. Yo lo que quiero es que usted vaya viendo las diferencias del verdadero profeta a la luz de la Escritura. Pero ya vamos a seguir. Alguien dirá, pastor, pero eso es algo de semántica. Puede ser, pero cuando habla el Señor no se equivoca. En estos días vi una persona supuestamente profetizando y decía, así dice el Señor. Ojo, mire lo que dijo. Hay ovejas disfrazadas de lobo. Fíjate lo que dijo, hay ovejas disfrazadas de lobo. Y después que lo dijo 2 veces, corrigió. Hay lobos disfrazados de ovejas. Oiga, el Espíritu Santo ahí, el don de profecía, estaba medio dormido, o se confundió ese espíritu. ¿Se da cuenta? Hay ovejas disfrazadas de lobos, y después corrigió, hay lobos disfrazados de ovejas. Y la gente estaba hermano, en la gloria, en lo último, en el éxtasis, poniendo atención, unos llorando, otros pidiendo, otros orando, otros con temor. Y resulta que estaba ahí tan clarito el error de que no era Dios, porque Dios no se equivoca. Seguimos. Entonces, en Hechos 21:10, el mismo profeta, Agabo, dice, primero le leí en Hechos 11:28, ahora en Hechos 21:10-11 dice, y permaneciendo nosotros allí, estaba Pablo, estaba en Samaria, si mal no recuerdo, pero me puedo equivocar porque no me recuerdo el sitio. Y permaneciendo nosotros allí, algunos descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo. Es el mismo profeta, Agabo. Tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Fíjese la diferencia. Primero, en la cita anterior dice, daba a entender por el Espíritu con E mayúscula, dando a entender del Espíritu Santo. Y ahora aquí dice, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Eso se cumplió cuando Pablo fue a Jerusalén y lo tomaron preso en el templo. Miren la diferencia. Así dice el Señor. Eso es el Antiguo Testamento. Vino palabra de Jehová a mí, Antiguo Testamento, porque el Espíritu Santo venía y se iba, venía y se iba.
ahora que somos templo y morada del Espíritu Santo, mire como Agabo, profeta probado, verdadero, de testimonio, con todas las profecías que dijo cumplidas, dice, así dice el Espíritu Santo. Daba a entender por el Espíritu Santo. Hermano, no es solamente cuestión de palabras ni de semántica, es cuestión de que una cosa era el Antiguo Testamento y otra es el Nuevo Testamento, y para eso fue dado el nuevo pacto, para que cambiara, para que terminara el Antiguo Testamento y comenzara el Nuevo. Seguimos leyendo, porque hay gente que dice que no hay profetas hoy en día. Déjeme hacerle un alto. Yo no sé qué va a pensar la gente, que dirán cuando habla acá del profeta Agabo, 2 veces, Hechos 11 y Hechos 21. Pero también en Hechos 13, cuando llamaron a Pablo junto con Bernabé al campo misionero, en Hechos 13 dice de la siguiente manera: ministrando esto al Señor y ayunando, porque habían maestros, habían profetas. Usted lo puede leer en Hechos capítulo 13, verso 1. Es más, se lo voy a leer rapidito. Vamos a buscar Hechos capítulo 13. Tal como que no trae Hechos. Ajá. Fíjese como dice Hechos capítulo 13, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, la iglesia Antioquía de Siria, había profeta y maestro. ¿Se da cuenta? Yo no sé cómo quieren negar que en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento no había profeta. Y si había en el Nuevo Testamento, los hay hoy en día, porque Efesios dice que Dios instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas y a otros pastores, a fin de edificar el pueblo de Dios hasta que lleguemos a una estatura de la plenitud de Cristo. O sea, todos esos 5 ministerios están activos porque todavía no hemos llegado a la plenitud de la estatura de Cristo. Para eso está el maestro, para eso está el apóstol, para eso está el profeta, para eso está el evangelista y para eso está el pastor. Cada uno haciendo su función nos va edificando a todos hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero eso se lleva su tiempo. Por eso dice la Biblia: el que comenzó la buena obra en nosotros la culminará hasta el día de Jesucristo. O sea que eso está ahí. Y aquí vemos que habían en la iglesia de Antioquía profeta y maestro. Y dice entonces el verso 2, que es el que le estaba leyendo: ministrando esto al Señor. ¿Quiénes estaban ministrando al Señor? Los profetas y maestros. Y da los nombres: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Todo esto estaban orando, estaban adorando a Dios, estaban ministrando a Dios. Entonces dice el 2, ministrando esto al Señor, los profetas y maestros, y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? No dice, así dice el Señor, no se paró ninguno diciendo, así dice el Señor, o vino mi palabra del Señor diciendo. No, Nuevo Testamento, fíjese, ya no es solamente el profeta Agabo. Ahora encontramos que varios profetas que están en la iglesia de Antioquía de Siria, uno de ellos habla y dice, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿A quiénes? A Pablo y Bernabé. ¿Por qué? Porque un profeta que estaba ahí dice que el Espíritu Santo le dio las palabras para que lo apartaran y oraran. Así que hasta acá he podido demostrar bíblicamente que hay profetas en el día de hoy, Nuevo Testamento, que hay profetas verdaderos, pero que ya no es a la usanza del Antiguo Testamento. Ya nadie se paraba así gritando, así dice el Señor, o vino a mí palabra del Señor diciendo. Y usted ve que en la mayoría de los casos la gente dice, así dice el Señor. Y otras empiezan por allá, estoy viendo un número,
estoy viendo, es un teléfono, es una dirección, tú me conoces a mí, hemos hablado. ¿Qué es eso, hermano? Eso deja mucho que desear, y a la luz de la escritura, que es lo que a mí me interesa, yo no le encuentro asidero bíblico, porque ahora Dios ministra de otra forma. Recuerde lo que le empecé hablando, que Dios antes hablaba por los profetas de muchas maneras y de muchas formas, a los padres, a los antiguos de Israel, pero ahora en estos últimos tiempos ha hablado por el Hijo. Y el Hijo, que fue lo último que dijo: yo me voy, pero no os dejaré solo, no los voy a dejar huérfanos, le voy a mandar, voy a rogar al Padre para que envíe otro consolador, el Espíritu de verdad. ¿Se da cuenta? Y nosotros ahora, dice Corintios, que somos el templo del Espíritu Santo, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Qué bueno. Seguimos. En la versión, en Hechos 15, oiga bien, en Hechos 15, cuando se presentó el problema en Antioquía de Siria, que tuvieron que ir a Jerusalén porque habían unos judíos que supuestamente habían aceptado a Cristo, y ellos decían que no era solamente Cristo, que había que aceptar a Cristo, pero que había que guardar la ley de Moisés, había que circuncidarse, había que guardar el sábado, había que guardar las fiestas, había que hacer los rituales, había que hacer sacrificios. Y Pablo y Bernabé dijeron: nada de eso vale, nada de eso sirve, ya eso pasó, ahora solamente con creer en Jesucristo seremos salvos. Y entonces hubo ese problema, y que decidieron en Antioquía de Siria, en la iglesia: bueno, vayan a Jerusalén, vayan a hablar con las autoridades, con Pedro, Jacobo, Juan, otros apóstoles, los ancianos que están allá, para resolver esta situación. O es Jesús solamente, o es Jesús más guardar la ley. Y entonces, después que llegaron allá y conversaron y hablaron y ayunaron y buscaron la dirección del Señor y leyeron la escritura del Antiguo Testamento y empezaron a buscar la voluntad de Dios, que cuál era la solución, mire a la conclusión que ellos llegan. Hechos 15:28 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Se da cuenta? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Qué fue lo que le pareció al Espíritu Santo decirle a los que estaban en la reunión? Que solamente con la fe en Cristo somos salvos de la condenación, que no hay que guardar la ley de Moisés. Y él dijo solamente: mira, no se casen con matrimonios prohibidos, no coman sangre, no adoren ídolos, y acuérdense de los pobres. Y Pablo dijo: perfecto, pero por lo demás, la salvación solamente en Cristo. Entonces estamos viendo que a través del desarrollo, del crecimiento, de los problemas que se presentaban, del crecimiento de la iglesia, en el libro de los Hechos, siempre se hablaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Eso es lo que Dios está trabajando ahora. El asunto es, hermano, que se puede meter, y a veces yo lo he visto en mi tiempo de pastor y en el tiempo de creyente, que se puede meter un espíritu de adivinación, que en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos, yo lo he visto. Hay un espíritu de adivinación. Y mire cómo dice acá. Ahora, antes que lo lea, no quiero decir que la gente tiene espíritu de adivinación adentro, interno, poseído, porque o está el Espíritu Santo o no está. El Espíritu Santo no está compartido con el Espíritu Santo y un espíritu de adivinación, un espíritu de demonio. No. O somos o no somos. Entonces, yo, partiendo de la buena fe de que sí son hombres y mujeres de Dios, pero que se dejan influenciar por un espíritu de adivinación. Pastor, ¿y usted tiene basamento bíblico para eso? Sí. Cuando usted lee en el Antiguo Testamento, hubo un problema allá con los reyes de Israel y de Judá,
que iban a la guerra, y entonces el rey de Judá le dijo al rey de Israel, vamos a consultar a Dios si vamos a la guerra. El rey de Israel le dijo, bueno, vamos a consultar. Y todos los profetas, si mal no recuerdo, 50 o 100, si mal no recuerdo el número, pero menos de 50 no eran, todos le dijeron, anda a la guerra, porque así dice el Señor, lo vas a derrotar, le vas a ganar. El rey de Judá le dijo, mira, pero no hay otro, algo vio el rey de Judá que le dijo al de Israel, y no hay otro profeta por el cual podamos consultar. Y el rey de Israel le dijo, sí, hay uno, se llama Miquea, pero ese siempre, Miquea, sí, Micaía, el nombre es lo de menos, creo que es Micaía. Y el rey de Israel dice, sí hay uno, pero ese siempre me profetiza cosas malas, ¿vale? ¿Por qué no le vamos a hacer caso a todo esto que decían que así dice Jehová, que vayamos a la guerra, que vamos a ganar? Y el rey de Judá dijo, tráemelo, yo lo quiero escuchar. Cuando fueron a buscar al profeta Micaías, el soldado que lo fue a buscar le dijo, mira, todos los profetas están profetizando que hay victoria, que Dios lo mandó, ve a ver qué vas a decir tú, me da risa la historia. Cuando se presenta el profeta, el rey de Israel le dice, mira, ¿iremos a la guerra, sí o no? Y el profeta le dijo, ¿quieres que te diga la verdad? Sí, dime la verdad, dime lo que tú viste. Mire, yo vi que el pueblo de Israel era dispersado como ovejas que no tienen redil, sin pastor, perdieron, van a perder si van a la batalla. Y entonces preguntan por allá, ¿y cómo tú sabes eso? Porque entonces ahí es donde yo quiero entrar a la enseñanza, como un espíritu de adivinación. Dice que Micaías vio una visión donde Dios estaba hablando con unos cuantas gente por allá arriba, unos espíritus, qué sé yo, ahí sí es verdad que yo no sé decirle muy bien. Y entonces Dios le pregunta, ¿cómo harán para que esos profetas no digan la verdad? Y salió uno y dijo, yo voy y los convenceré. Y entonces Dios le pregunta al espíritu, ¿y cómo lo vas a convencer? Y el espíritu le dice, será espíritu de mentira en su boca. Será espíritu de mentira en su boca. Y Dios le dice, anda porque lo vas a lograr. Por eso le digo que puede ser influenciado por un espíritu de adivinación. ¿Por qué? Porque vino este espíritu y todos los profetas decían, sí, anda. El espíritu, ningún espíritu está en todo lugar, como que es omnipresente. No, ese espíritu no podía estar a la vez dentro de todos los profetas. Por eso es que yo digo que lo estaba influenciando y todos los profetas hablaron mentira y el rey de Israel le creyó y fueron a la guerra y él fue muerto allá. ¿Se da cuenta? Entonces acá lo que yo he visto es mucha gente influenciado por un espíritu de adivinación, que se empiezan a adivinar, y claro, es un espíritu perturbador que los influencia, le da unas visiones raras, locas y extrañas, y empiezo a ver un nombre, y empiezo a ver una dirección, y estoy viendo que se abre una puerta, y estoy viendo que viene, y otros mentiras de su corazón, y estoy viendo un ángel. Hermano, nada de eso tiene asidero bíblico. Por eso es que yo voy, es a la escritura. A mí no me convence nadie que diga así dice el Señor, porque eso es el Antiguo Testamento. Tampoco que estoy viendo, que estoy escuchando, que estoy... No, eso Dios no trabaja así y ya se lo voy a demostrar. Y bíblicamente, ¿cómo hace un espíritu de adivinación? Dice verdad, pero por un mal espíritu. Mire lo que aconteció en Hechos capítulo 16, verso 16 en adelante. Dice, aconteció que... Está hablando Lucas en el libro de los Hechos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Oiga, una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo,
Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. ¿Era mentira? No, es verdad. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Es cierto, Pablo, Bernabé, Lucas, quienes anuncian el camino de salvación. Es cierto, Pablo, Bernabé, Lucas y todos los que estaban ahí eran siervos del Dios Altísimo, anunciando el camino de la salvación. Pero era un espíritu de adivinación. Fíjese cómo sigue diciendo la palabra. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Oh, un espíritu de adivinación. Ese sí estaba dentro de la muchacha, porque era ella sola la que estaba hablando. ¿Se da cuenta? Entonces, diciendo la verdad, un espíritu de adivinación. Ay, pastor, ahora sí es verdad que, como decimos nosotros los holandeses, se subió la gata a la batea. Y ahora, ¿cómo sé yo si es Dios o no es Dios? Y si se está cumpliendo, así como esa muchacha está diciendo la verdad, pero por medio de un espíritu de mentira, así, de adivinación, que es mentira. Así también como esos profetas que usted acaba de decir: ay, pastor, y ahora qué, y ahora. Bueno, tranquilo, no me empuje que yo me caigo solo, ya le voy a seguir hablando, porque lo que nos abre el entendimiento, lo que nos da luz, lo que nos da comprensión, primeramente el Espíritu Santo que está en nosotros, pero siempre a la luz de la Biblia, a la luz de la Escritura, no situaciones, no emociones, no sueños, no visiones, no éxtasis, no, ni que venga el querubín protector, ni el arcángel Miguel, ni su santidad, ni el primer cardenal, ni el apóstol principal, ni el pastor multitudinario. No, es la Biblia la que es nuestra línea fija a la cual debemos hacerle caso, pero para eso hay que conocer de la Escritura, para no dejarnos engañar. Seguimos. ¿Qué hacer ante una situación de profecía? Es otra cosa, que como estamos mal enseñados, no sabemos reaccionar cuando empieza una persona a decir: así dice el Señor, que ya por ahí está pelado, que yo estoy viendo, que estoy un número, y tú vives en el 4215 de tal, sí, y tú, sí, 83433, ay, sí, mi número de teléfono, ay, sí, ay, aquello, sí, ay, sí, ese es mi papá, ese es mi hermano. Dice que hay por ahí, que hay que hacer ante una situación de profecía. Mire para acá lo que dice, ya le voy a dar la cita. En Corintios dice: igualmente, si hay profetas, que hablen 2 o 3, y que los otros examinen lo que haya dicho. Que examinen lo que haya dicho el otro. Pero ¿qué es lo que se hace actualmente? Nadie examina nada, más bien se forma una gritería, una algarabía, empieza la gente que se sentir, que se hermano, y el hombre se aprovecha, o la mujer se aprovecha, y así dice el Señor, y esto, y ay, Dios mío, como decimos nosotros los puertorriqueños, ay bendito. ¿Se da cuenta? Fíjese, le voy a poner un ejemplo. Esto lo viví yo en mi país, uno de los mejores países del mundo, no tengo la culpa. Allá en Venezuela hubo una reunión en un sitio llamado El Poliedro, que le caben 13,000 personas, y comenzaban a las 9 de la mañana hasta las 6, 7, 8 de la noche, por allá. Y yo dije: no, yo no voy a ir a la primera reunión, yo voy a ir a la reunión de las 11 de la mañana. Bueno, exactamente, yo llegué como a las 10:30, antes que comenzara la segunda reunión, pero ya había habido una a las 9, 8:30, 9 de la mañana. Y entonces, cuando estoy caminando por ahí, estaban hablando como unas 3 a 5 hermanos, no me recuerdo el número, creo que eran unas 5. Y entonces me llamó la atención, y yo puse atención a la conversa, y dijo una: ay, muchacha, eso sí tuvo tremendo, fíjate. ¿Y qué pasó?, le dijo la otra. Y yo paré la oreja, escuché también el cuento.
Y entonces una le dijo, mire que la hermana cuando estaba profetizando me llamó y me dijo, así dice el Señor, ay, qué bendición, ay, y emocionada, mira cómo se me ponen los pelos, ay, la emoción, y yo, ay, ¿qué le diría? Estaba yo disimulando así, ay, ¿qué le diría? Y entonces una de las hermanas le dijo, ay, mi amor, manita, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo el Señor? Y la otra le dijo, ay, yo no sé, porque yo me emocioné tanto que no puse atención. Ay, recuerda de loco quieto, lo dejé. ¿Se da cuenta? Se emocionó tanto que supuestamente era el Señor, que no puso atención a la palabra profética, pero todavía se le paraban los pelitos de la emoción sin saber qué era lo que le había dicho. Eso no es un hecho aislado, eso lo veo yo en todas las iglesias, en el 99% de las iglesias, que cuando hay una palabra que dice, así dice el Señor, hermano, todo el mundo, ay, se pone la mano, se emocionan, lloran, se caen. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Todo lo contrario. Dice igualmente, si hay profetas que hablen dos o tres y que los otros examinen lo que haya dicho. La otra versión dice, y que los otros juzguen lo que está diciendo esto, a ver si es verdad, a ver si va por la palabra. Es la única forma de juzgar, por la palabra. Ahí se caen los espíritus de adivinación, ahí se cae la mentira del corazón de los hombres, ahí se caen los inventos. Cuando usted se pone a juzgar, a examinar qué es lo que está diciendo. A mí se me ponen los ojos chiquiticos, se me paran más la oreja que lo tengo, y empieza esa mente desde Génesis hasta Apocalipsis a coordinar, a cuadrar qué es lo que está diciendo esa persona, si entra o no entra. Pastor, usted ha visto falso profeta como arroz picado y verdadero profeta con menos arroz, pero sí lo he visto, porque sí los hay, profetas de Dios. Entonces le digo, fíjese para que usted lo anote por ahí, no hay pecado en dudar, hay que juzgar lo que se dijo antes de aceptarlo. ¿Sabe cuánto es pecado si usted duda de lo que dice la Biblia? Si usted duda de lo que dice la Biblia, es pecado, y sin embargo, si se arrepiente, Dios le perdona. ¿Qué no es pecado? Dudar lo que una persona esté diciendo a cuenta de que es Dios. No, yo no estoy seguro de eso. Y por eso es que, como no es palabra de Dios que está escrita, no es revelación directa del Señor que está escrita, yo tengo el permiso de Dios para dudar, tengo el permiso de Dios para juzgar, tengo el permiso de Dios para llevar eso a la luz de la Escritura, a ver si cuadra o no cuadra, señores. Eso es lo que yo quiero que usted entienda a la luz de la Escritura. Déjese las emociones, más bien quédesele viendo al profeta, para que usted vea que se le va la emoción. Pero ¿qué pasa? Cuando en media iglesia, desde los líderes empiezan a gritar y a zapatear, más emoción se pone el hombre y menos le ponen atención y todo el mundo sale a vender. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Dios de la gloria. Y usted lo ve que entonces empiezan con palabras. Todo, ponga atención al próximo profeta que usted oiga. Palabra genérica. Viene una bendición a tu casa. Estoy viendo que se abre una puerta. Una vez me dijo uno a mí, que andaba con una de mis hijas y mis hijas riéndose. Yo he visto tus lágrimas. ¿Qué lágrimas? Bueno, yo sí lloro, pero no. Yo he escuchado tus oraciones de que vagabundo. Dios le ve la lágrima a todo el que llora. Dios le escucha la oración a todo el que ora. Oiga bien. Y decía, yo he escuchado tus peticiones. Dios le escucha las peticiones a todo el mundo. Y mi hija se reía y yo le apretaba la mano para que se callara. ¿Se da cuenta? Entonces todo es genérico. Veo que viene, te va a abrir una puerta. Estoy acá, te subo a otro nivel. Viene otro portal, se abre. Ahora viene un código nuevo y la gente queda todo. Hermano, ¿qué no le ha pedido usted al Señor? Yo conozco tu corazón.
pero Él lo conoce de todo. Yo he visto tus pensamientos. ¡Ah! Él conoce los pensamientos de todo. Yo te concedo lo que estás pidiendo. ¡Ah! Y usted después queda todo loco, porque no sabe. Usted pide por esto, por aquello, por lo otro, por la familia, por la salud, por el país, por su economía, por la iglesia, por el familiar, y después usted no sabe, ¿y qué es lo que me va a dar? ¿Sabe? Puras cosas genéricas, trampas, mentiras, espíritu de adivinación o de corazón de humano que está hablando ahí. Por eso usted tiene permiso de parte de Dios para juzgar. Ahí es donde sus emociones, usted se tranca, como decimos nosotros los italianos, usted se tranca como burro en bajada. Burro en bajada se tranca, usted se tranca y yo voy a escuchar qué es lo que está diciendo este hombre o qué es lo que está diciendo esta mujer, así sea el querubín protector, así sea uno de los 24 ancianos que vino, así sea el arcángel Miguel, así sea su santidad o el primer cardenal. Nadie está por encima de la palabra del Señor. Ojo con esto, seguimos. Se me emociona, porque cuando yo entiendo la palabra, usted está tranquilo, ¿vale? Wow, nada, déjese loco quieto. Así que puede juzgar, deje las emociones, después que usted entiende y reciba, esto viene de Dios, y escuche lo que le dijo, emociónese, y sin embargo después vaya a su casa y llévelo en oración. Fíjese, mi hermano, ¿cuál es la finalidad de la profecía? Anote eso por ahí. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de una palabra de profecía? Mire lo que dice, fíjese que todo le estoy dando citas bíblicas. Primera de Corintios capítulo 14, versos 3 y 4. Primera de Corintios 14, 3 y 4. Miren la finalidad, el fin, el propósito de la profecía. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, ojo, exhortación y consuelo. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Pero entonces es que hay un propósito de la profecía. No es que te voy a dar una casa, no es que te voy a dar un mejor trabajo, no es que te viene abundancia, no es que ay, Dios mío. Aquí dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Por eso cuando yo oigo a la gente y que así dice el Señor, vino mi palabra, estoy viendo, y empieza a hablar, yo empiezo a buscar si eso que está diciendo esa persona edifica a la iglesia, no a uno ni a dos, a la iglesia. Si le está exhortando, o sea, le está dando un consejo, eso es exhortación, o si la está consolando. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consuelo. Pueda que la profecía no traiga los tres elementos, pero uno o dos de estos tres elementos tiene que tenerlo. Y termina diciendo, pero el que profetiza edifica a la iglesia. O sea que la palabra profética, así como la predicación, es para edificar. ¿Qué edificar? Acomodar algo, levantarlo bien, en orden, que aguante un peso para que pueda seguir subiendo. Estoy edificando, dando forma. No estoy hablando de que te viene dinero, te viene prenda, te viene tu matrimonio, te vas a casar. ¿Entiendes? Nada de eso, mis hermanos. Es para edificación, exhortación y consuelo. Anótelo por ahí, téngalo, y cuando vea algún profeta por ahí, pero empiece a preguntar, esto está edificando, está trayendo exhortación, esto está dando consolación. Entonces, si la palabra trae esos tres ingredientes, por decirlo así, o por lo menos uno de dos, y está acorde con las escrituras, entonces usted puede ir bajando un poquito la guardia, pero ya va, déjame que termine para ver, ¿ok? Fíjese que usted tiene derecho a juzgar, y le doy la cita y ahora se lo voy a explicar más todavía. Primera de Corintios 4, 29, 31. Primera de Corintios 14, perdón. Primera de Corintios 14, 29, 31 dice, pero si Dios le revela algo a otra persona,
que está ahí sentada, entonces el primero debe dejar de hablar. Está hablando de profecía. Usted búsquelo para que usted vea. Lo que pasa es que se lo estoy leyendo en Dios habla hoy, pero en Reina Valera dice, si alguien está profetizando y Dios le revela algo a otra persona que está allí sentada, entonces el primero debe dejar de profetizar, debe dejar de hablar. De esta manera, todos, cada uno en su turno correspondiente, podrán comunicar mensajes proféticos para que todos aprendan y se animen. ¿Se da cuenta? La profecía es para que todos aprendamos y nos edifiquemos, aprendamos de la palabra de Dios. A mí me sorprende mucho que ninguna o pocas de las profecías enseñan, edifican, animan a nadie. Y aquí dice que para que aprendan y se animen. La versión Reina Valera dice, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces, si una profecía no me enseña, no viene de Dios. Si una profecía lo que me trae es que te voy a dar una casa, que si tú das el 100, así dice el Señor, si das eso, que yo te voy a dar 500 y te voy a dar 100 por uno y te voy a multiplicar y te voy a sanar y yo lo levanto. Por eso usted ha visto tantas profecías locas, extrañas de gente supuestamente conocedora que te van a sanar y se mueren. Tristemente hubo un caso allá en Colombia de una persona que le profetizaron, tú eres el José de la nación, tú eres el próximo presidente. Tristemente, hermano, después hubo un atentado y ya no está en medio de nosotros. ¿Y cómo quedó la profecía? ¿Se recuerdan? Entonces también así muchas profecías locas, raras, todos en el nombre del Señor, espíritu de adivinación o espíritus del hombre humano que está inventando, pero la iglesia como no pone atención, sino que se deja emocionar, no discierne, no juzga, no aprende que lo que dice la palabra, si viene directamente de Dios, para que nos bendiga. Hermano, si nos bendice un buen mensaje, una buena palabra, no nos va a edificar más una palabra profética que del Espíritu Santo. Claro que sí, tiene que edificarnos. Si nos consuela un buen mensaje que dé el pastor, el predicador, quien sea, no nos va a consolar y edificar una palabra que venga directa, sin intermediario del Espíritu Santo. Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque hay tanta confusión, porque hay tanta gente triste, amargada, angustiada, afligida, engañada, porque han dejado que espíritus de mentira, de confusión, de profecía vengan y le engañen y le quitan plata, le quitan dinero, le quitan hasta la mujer, pues. Y no voy a entrar en detalle. Ok. Repito, 1 Corintios 14:31, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y cierro como cerró el apóstol Pablo, 1 Corintios 14:37, si alguno se cree profeta o espiritual, porque yo lo que estoy citando la Biblia, entonces Pablo dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Entonces todo lo que yo le he dicho son mandamientos del Señor, porque yo lo que estoy leyendo, lo que Pablo está diciendo, juzguen, pongan atención, la palabra es para que edifique, exhorte y consuela, la profecía es para que todos aprendan, pueden hablar uno por uno, pero lo demás juzguen, lo demás oigan. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Y entonces Pablo cierra diciendo, si alguno se cree profeta, tú te crees profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga. Espero que esta palabra le haya edificado, y si es así, por favor denle like y compártalo. No sea como decimos nosotros los dominicanos, no sea paraguayo. Denle like si aprendió, si le edificó, y compártala. Si usted es un falso profeta, por favor no lo comparta ni le dé like. Si alguien quiere comunicarse conmigo, lo puede hacer a mi correo electrónico Sergio Cabello 50, ese 50 es el número 50, Sergio Cabello 50@hotmail.com. Si desea dejar respetuosamente un comentario en esta plataforma, así mismo se lo vamos a responder. Recuerde,
Toda palabra es para edificación, exhortación y consuelo, toda palabra profética. Y les habló su pastor y amigo Sergio Cabello, pastor de la Iglesia Suriel Internacional, Ministerio Apostólico, con sede en la ciudad de Riverview, Florida, USA. Paz, salud y bendiciones, y será hasta la próxima entrega. Bendiciones para todos.